Para hablar sobre las listas enlazadas, vamos a observar el siguiente, la siguiente imagen, la cual nos muestra a nosotros lo que es una lista enlazada simple, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos una lista, ¿sí? Iniciando desde el primer nodo. Claro está que el nodo 1, aquí es donde se le guarda el objeto como tal, y este es el apuntador que valga la redundancia, apunta al siguiente nodo y este mismo apunta al siguiente, ¿sí? Entonces, este es el campo de información. ¿Qué quiere decir esto? Es donde nosotros vamos a guardar ya sea texto, ya sea un objeto, ya sea diferentes tipos de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nodo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí n nodo, que quiere decir que nosotros lo podemos ir incrementando n cantidades de veces. La lista enlazada, esta se adapta a nosotros y esa es una de las principales ventajas que tiene una lista enlazada en lo que es una estructura de datos de programación. ¿Cuáles son las funciones que esta tiene? Bueno, las funciones que esta tiene normalmente, bueno, básicamente se definen por las siguientes, que es insertar, buscar, localizar y vaciar. ¿Sí? Esas son las funciones principales que tiene una lista enlazada. Entonces, vamos a ir a lo que es NetBeans y a lo que es el proyecto como tal. Voy a cambiar el tamaño, aunque creo que tengo el tamaño correcto. Sí, 18. Ok, ¿qué es esto? Bueno, tenemos la clase nodo. ¿Qué es la clase nodo? La clase nodo es el objeto que creamos nosotros que está ubicado aquí, ¿sí? Este objeto lo que tiene es el campo de información, que en este caso sería el valor que se le va a estar dando. Aquí se le va a estar guardando la información. Yo si digo un string, en el string va a tener una variable que diga hola, se va a estar guardando en lo que es valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es el nodo siguiente? Bueno, nodo siguiente es un objeto de nodo de la misma clase, de esta clase, que ¿qué va a guardar? Bueno, va a contener el siguiente nodo, ¿sí? Entonces, supongamos que obedece de la siguiente manera, que nosotros tenemos lo siguiente. Aquí guardamos la letra A en lo que es el primer nodo. Y lo que es el campo de información es el valor que nosotros tenemos de este lado, que es valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es siguiente? Siguiente es un nodo, ojo, es diferente. Si se dan cuenta, este es un objeto que guarda un montón de datos, que puede guardar diferentes tipos de datos. Entonces, este es un objeto que guarda una información de la clase nodo, o sea que obtiene totalmente todo este código a la hora de crear un objeto. ¿Qué es esto? Bueno, este guarda lo que es información de todo el nodo. ¿Qué quiere decir? Que guarda todo esto de acá. Si este tiene un siguiente, él lo va a guardar. Vas a ver que la información de este es el siguiente de aquel, si en el caso sea ese. De lo contrario, no tuviese este uno adelante en el apuntador, apuntando al siguiente nodo, sería vacío. ¿Sí? Como lo dice aquí, sería nulo. Entonces tenemos el campo puntero, que es el que guarda el siguiente nodo, absolutamente toda la estructura. Ahora, una lista tiene una gran funcionalidad que es revisar que está vacía, ¿verdad? El primer dato dice, ¿sabes qué? Le voy a ingresar a. Si ingresamos a, nos tiene que decir a nosotros que el dato, eh, si en la lista se ha creado ya anteriormente un campo A. En caso no sea así, que lo cree. Y este va a ser nuestro primer nodo, ¿verdad? Entonces sería de tamaño 1. Índice 0, ¿verdad? Siempre comenzando de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
Lo que tenemos es que vamos a crear ahora un nuevo nodo en la lista. Vamos a añadir un nuevo dato a la lista y este dato sería B. Entonces decimos, bueno, si se dan cuenta, la letra A ya ha sido ingresada. Entonces, ¿qué procedemos a hacer cuando un objeto ya ha sido ingresado por primera vez y el que estamos ingresando no es el primero? Entonces, verificamos. ¿Es el primero? Claro que no. Ya tenemos la letra A. Entonces, ¿sabes qué? En el nodo siguiente, creamos el objeto nodo con la letra B y a esto le decimos, ¿sabes? De este nodo quiero que me aguardes ahora toda la estructura de B. Si este está vacío, pues está vacío, ¿verdad? Se queda como vacío. Hasta el siguiente ingreso de dato, este va a cambiar y por ende este se va a actualizar. Ahorita lo veremos más gráfico en lo que es el código, más representativo. Ok, entonces vamos a lo que es NetBeans. Ya en NetBeans nosotros nos podemos dar cuenta que tiene el nodo siguiente y el nodo cabeza. Nodo cabeza que quiere decir que va a ser, como lo dicen en esa parte, va a ser la cabeza del nodo. Va a ser esta parte de acá, ¿sí? Entonces, continuando a esto, tenemos lo que es un constructor en el cual únicamente le pasamos como parámetro el valor, un objeto que va a ir a guardarse a valor a la hora de crearse un objeto nodo. Entonces, tenemos que siguiente va a ser vacío. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos un primer valor o un segundo valor, siempre el siguiente va a ser vacío y nosotros vamos a agregarlo únicamente cuando ingresamos el siguiente del siguiente. ¿Sí? Entonces, hay que tener claro que a la hora de ingresar un nodo, por primera vez, como se representa aquí, está vacío, está completamente vacío. Entonces, por primera vez ingresamos, lo que es el puntero va a estar vacío. Ingresamos una nueva letra, B. Ahora el siguiente, ¿quién es? Sería el nodo 2, ¿verdad? Sería B. Entonces decimos, bueno, ahora este nodo siguiente ya no es vacío. ¿Por qué? Porque delante de A ha sido creado un objeto, el siguiente nodo, ¿verdad? Por ende, nosotros lo guardamos y enlazamos las dos clases. Ojo, estamos enlazando los dos objetos. Entonces, regresamos a NetBeans. Entonces, tenemos el public object que retorna un objeto como tal, como por ejemplo un valor, ¿verdad? Para obtener lo que es, que contiene este tipo de dato, ¿verdad? Entonces, decimos que enlazar siguiente. ¿Qué quiere decir enlazar siguiente? Cuando nosotros mandemos a llamar esta función, este procedimiento, nosotros le vamos a mandar como parámetro un nodo. ¿Qué quiere decir esto? Que el nodo, por ejemplo, ya teníamos creado A y creamos B. Entonces, aquí estaríamos mandando a llamar B. Lo mandaríamos como parámetro, vendría a parar aquí y lo colocaría en el siguiente de A. Esta sería la clase A, por decirlo así. Y B vendría a guardarse al nodo siguiente de A. Se estaría guardando en la parte de aquí. Bueno, ya teniendo esto en claro, vamos a decir que obtener nodo siguiente. ¿Para qué es obtener el nodo siguiente? Cuando nosotros vamos a eliminar un objeto como tal, tenemos que obtener el siguiente y enlazarlo para que siga la estructura enlazada. No podemos eliminar un nodo sin no tener un enlace para continuar la estructura. Entonces, vamos a pasarnos ya a lo que es la lista enlazada como tal. ¿Qué es el objeto nodo? ¿Verdad? El objeto nodo, ya anteriormente lo vimos, pertenece a la clase nodo y este nodo contiene todos estos atributos, ¿sí? Entonces,
tenemos, ¿qué es tamaño? El tamaño es la cantidad de datos que van a estar ingresados. ¿Sí? Nosotros podemos obtener la cantidad de ingresada de cada nodo. Ok, entonces ya teniendo esto, tenemos lo que es el constructor de la lista, ¿verdad? Cuando nosotros creamos la lista enlazada por primera vez. Y en esta le ingresamos que la cabeza va a ser nulo, ¿sí? No se le va a ingresar ningún tipo de dato, tampoco nos está pidiendo parámetros y el tamaño va a ser cero. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros creamos la lista enlazada, aquí estamos haciendo uso del método o en este caso del constructor lista enlazada, pero jamás le enviamos parámetros para que se construya de una vez. Entonces, ¿cómo le hacemos para colocar el que se cree o añada un primer dato? Bueno, hacemos uso de la función añadir primero. ¿Qué es añadir primero? Si nosotros nos damos cuenta en la siguiente estructura, dice Jorge, ¿sí? Aquí puedo colocar uno que también lo acepta. ¿Por qué? Porque al final, object estamos englobalizando, ya sea tipos de datos string, tipos de datos numérico, tipos de datos booleanos, cualquier tipo de dato. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos que es un objeto como tal, entonces decimos que en este caso, por ejemplo, les voy a colocar esto. ¿Qué quiere decir? Si nos vamos a string y le damos control clic, podemos acceder a lo que es una clase. Al final, todo esto es una clase. ¿Y qué es una clase? Habíamos dicho. Una clase es un objeto, porque el objeto nodo es una clase. Si se dan cuenta, al final es una clase. Entonces, al final, crear una variable es un objeto de tipo string, que es una cadena de texto. ¿Sí? Entonces, hay que tener eso muy claro. Continuando, tenemos añadir primero. Enviamos el objeto, ya sea texto, ya sea numérico. Ahora, si yo especifico que aquí me ingrese número, ya sería otra cosa. Pero en este caso es objeto para globalizar cualquier tipo de dato. Entonces, preguntamos, ¿la cabeza está vacía? ¿Eso qué quiere decir? Anteriormente habíamos dicho que para crear el primer dato, teníamos que verificar si anteriormente ya había sido creado un dato. ¿Sí? Entonces decimos, ¿sabes qué? Primero voy a ingresar a. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Decimos, yo voy a crear el objeto lista enlazada. Va. Yo le doy añadir, pero en este añadir, ¿cómo sé si ya hay datos creados? Porque si hay datos creados, nosotros tenemos que ingresarlo en el nodo siguiente, ¿verdad? Y enlazarlo de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos que la cabeza sea nula, ¿sí? O sea, el primerito. Si está nulo, es porque no hay ningún objeto nodo. En este caso, cabeza va a ser creada por primera vez. En caso esto sea verdadero, que sea nulo, o sea, está vacía la cabeza, vamos a crear un objeto de tipo cabeza y a este le vamos a enviar el parámetro. Si nosotros nos vamos otra vez a la clase nodo, ojo, aquí estamos haciendo la instanciación siguiente. No se vayan a equivocar, ni esto es otra cosa de otro mundo. Nodo, ¿verdad? Nodo, vamos a decir que cabeza va a ser igual a new nodo. Y aquí me pide el objeto, ¿verdad? Entonces coloco cabeza. Si se dan cuenta al final, la estructura que está aquí es este pedazo. Únicamente no lo he creado. Únicamente. Entonces, cuando ya lo voy a crear y le voy a ingresar un dato, lo hago de esta manera. Solo mando a llamar la clase en este caso la variable, el nombre de la variable o la instanciación, si lo quieren ver de esa manera, la instanciación de esta clase que hace referencia a esta. ¿Ok? Entonces, la mandamos a llamar y le decimos
¿sabes qué? Crea un nuevo nodo y como esta en su constructor a la hora de crearse le dijimos que hay que enviarle un parámetro. Si se dan cuenta, si yo lo borro, me va a tirar error. ¿Y qué quiere decir esto? Dice que para crear este hay que enviarle un objeto con un valor. En este caso es object. En este caso es object y se lo ingresamos. ¿Sí? Entonces, cuando se lo ingresamos, viene a parar aquí. En este caso era Jorge. Jorge es el primero. Viene a la lista enlazada aquí en añadir primero. Verifica si la cabeza está vacía. Si está vacía, es porque él va a ser el primero en la lista enlazada. Entonces, ingresamos a Jorge en objeto nodo y se lo enviamos al parámetro a nodo. Y vamos a ir a parar a lo que es el constructor de valor al final. Entonces, ¿qué es valor? El objeto que le vamos a estar ingresando. Jorge, ¿verdad? Hacemos referencia de this, de esta clase, a la variable valor, a la instanciación valor, que es objeto, ¿verdad? Y vamos a decirle que valor, que es este parámetro que le estamos pasando, donde viene Jorge, va a ir a parar aquí arriba. ¿Sí? Entonces, al final todo está enlazado. Entonces, en caso no sea así, ¿qué es lo que pasa? En caso no sea ese, es porque ya Jorge ha sido creado. ¿Sí? Vamos a colocar aquí un nombre. Vamos a colocar Juan. Entonces, en este caso, por primera vez, Jorge es la cabeza. ¿Sí? Entonces, verificamos. ¿Cabeza es nula? No. ¿Por qué? Aquí viene Juan, ¿verdad? La misma iteración. Añadir Juan. Viene Juan para en lo que es object como parámetro y dice lo siguiente. Si cabeza, verificamos si la cabeza es nula. En este caso no es así. ¿Por qué? Porque la cabeza fue creada y le pasamos a Juan como nodo que es un objeto de este tipo, ¿verdad? Entonces vayan a parar y aquí está Juan. Aquí está, hagamos referencia aquí en comentario. Aquí está Jorge. Jorge. Jorge está aquí. Entonces, como Jorge está aquí, Juan viene de este lado y dice, ¿la cabeza está nula? No, la cabeza ya tiene a Jorge. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Procede a que si no está nula, quiere decir que el nodo temporal, ¿qué es temporal? Nosotros creamos, este nodo no tiene nada que ver con este de acá. Creamos otro objeto, ¿sí? Bueno, no crearlo, instanciamos nada más la variable y hacemos referencia que este nodo que va a ser temporal solo para pasar y hacer todo el procedimiento me guarda el dato. Entonces decimos que el nodo temporal va a ser cabeza. ¿Y quién es cabeza? Jorge. ¿Sí? Entonces Jorge está en temporal y también está en cabeza por ahora. ¿Sí? Están ambos. Jorge. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo siguiente que pasa es que creamos esta línea que dice un nodo nuevo. En el nodo nuevo, ¿qué va a contener? Va a decir que va a ser creado por primera vez. Este es otro objeto. Este sí lo estamos creando. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que nuevo va a contener object. Y en este caso, object viene aquí Juan. ¿Sí? El siguiente fue Juan, el que estamos añadiendo. No le hagan tanto caso aquí al añadir primero porque me confundí. No es que se añada siempre al primero, simplemente se añade. Entonces, ahorita viene Juan y se crea el objeto nuevo, ¿sí? Entonces haces la misma iteración, viene, lo coloca aquí a lo que es Juan. Entonces le estamos diciendo que nuevo ahora será Juan, porque viene de este lado, objeto. Si se dan cuenta, hacemos referencia y nos dice aquí
si es nulo, pero en este caso no fue nulo, entramos al else. Entonces dice que el objeto nodo va a ser creado y a este le vamos a pasar Juan. Y al final, cuando le pasamos a Juan, va a ir a parar al nodo nuevo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya tenemos toda esta estructura. Sin embargo, ahí no termina. Decimos que hay que enlazar. Ojo, esa es la parte más importante. ¿Por qué? Si regresamos a la diapositiva, vamos a hacerlo con los nombres, para no confundirnos. Vamos a decir que aquí viene Jorge. Entonces, si se dan cuenta, si metemos a Juan y esto no está aquí, no estamos enlazando nada. Y a la hora que nosotros queramos ver quién es el siguiente, no se va a poder. ¿Por qué? Porque no hay un enlace como tal. Entonces, ahí es donde viene la función siguiente. Cuando ingresamos bueno, el segundo dato o el tercer dato o el cuarto dato es porque ya hay uno. Y media vez haya uno, el siguiente tiene que estar enlazado con el que ya está creado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Dice que nuevo, que es el nodo nuevo, ¿verdad? Que es Juan en este caso. Vamos a identificarlo. Juan le dice que enlazar siguiente. Vamos a ver. Y en este caso, Juan va a lanzar el siguiente y temp, ¿quién habíamos dicho que era temp? Jorge. Entonces, vamos a identificarlo aquí, Jorge. Ya tenemos a Jorge en temporal, si se dan cuenta, y lo estamos enviando como un parámetro a lo que es enlazar siguiente. Entonces le damos control, clic derecho, clic izquierdo, perdón, y vamos a ver que al nodo siguiente le estamos enviando aquí Jorge. Jorge, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Que el nodo siguiente sería Jorge, ¿sí? Entonces, ya tenemos enlazado esto de esa manera. Ya metimos al nodo siguiente de Juan, al nodo siguiente de Juan, que sería este de acá, a Jorge, ¿sí? Ambos están enlazados. Entonces, continuando, ¿qué es esto? ¿Verdad? Ya habíamos dicho que Juan, o sea, ingresábamos a Jorge y después a Juan. El nodo de Juan va a estar enlazado a Jorge, ¿sí? Entonces, ya están estos dos nodos enlazados y la cabeza se convertiría Juan. Ok, ya teniendo esto, ahorita se los voy a graficar mejor. Habíamos dicho que la cabeza se convertiría Juan. Y pasaría lo siguiente. Juan enlazado con Jorge. ¿Sí? Ya está enlazado. Si se dan cuenta, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya ambos nodos están enlazados. Entonces, Juan se convierte en la cabeza y Jorge en el siguiente. Entonces, continuando en esta parte, aumentamos o incrementamos, en este caso, incrementamos lo que es size. Size nada más es el tamaño que va creándose en la lista, ¿sí? Cuando se incrementa este tamaño, nosotros podemos saber cuántos objetos han sido creados. Entonces, vamos a seguir con Rosa.
que sería la siguiente. Entonces decimos, enviamos a Rosa por medio del parámetro. Rosa. Rosa viene aquí y dice, ¿cabeza está vacía? No, ¿por qué? Porque cabeza ahorita la ocupa Juan, anteriormente la ocupaba Jorge, entonces esto no está vacío. Entonces aquí no entra, en esto de acá no entra. Por ende, dice, bueno, si no está vacía, entonces es esto, ¿verdad? Si no entra en cabeza, en lo que es el if. Entonces, decimos que el nodo temporal va a ser cabeza. ¿Y quién es cabeza? Juan, ¿verdad? Juan. Entonces aquí creamos el nuevo nodo. ¿Y el nuevo nodo a quién va a hacer referencia? A Rosa. Ya tenemos a Rosa. Ahora, decimos que el nuevo dato que va a ser Rosa va a estar enlazado con Jorge. ¿Sí? Entonces le enviamos, bueno, perdón, aquí me confundí, le tenía que cambiar. Va a estar enlazado con Juan. Y aquí le vamos a estar enviando a Juan al nodo siguiente. Sería en esta parte de acá. Juan. Y este va a ir a parar a el de aquí arriba. Que sería siguiente. Vamos a hacerle aquí. Va a ser Juan. Dentro de lo que es el objeto. Entonces, continuando. Estamos en que le enviamos a Juan como parámetro aquí y lo metíamos en el nodo siguiente de Rosa. Y Rosa se va a convertir en lo que es la cabeza, porque el nuevo va a ser ahora cabeza. Y nuevo es Rosa. Entonces, si vamos al documento, nosotros vamos a tener a Rosa, vamos a tener a Juan y vamos a tener a Jorge. Estos van a estar enlazando al siguiente que tiene. ¿Sí? Al final, de esa manera, maneja la estructura. Ok, ya tenemos todo esto creado. Lo que es añadir primero y este se termina autoincrementando, ¿verdad? Al principio era 0. Cuando ingresamos a lo que es Jorge la primera vez, se autoincrementó en 1. Después fue con Juan, ya serían 2. Después fue con Rosa y ahora son 3. Pero el 3 no significa que hayan, bueno, en este caso significa que hayan 3 datos ingresados, porque es el tamaño de la lista enlazada. Ok, ya teniendo esto, vamos a pasar a lo que es la función eliminar. O la siguiente función va a ser obtener. Vamos a pasar a la función obtener para ir explicando paso a paso. Entonces, obtener, ¿verdad? Nosotros le mandamos lo que es el índice de este mismo. Entonces, obtener, ¿qué es obtener? ¿Verdad? ¿Cómo se obtiene el dato? Nosotros le enviamos lo que es un index a lo que es nuestro valor. ¿Y cómo hacemos eso? Esto es, ya sería matemáticamente. Entonces, decimos que el índice que nosotros tenemos acá, en este caso, va a ser 1, que en el caso de ingresar, ya habíamos, bueno, sabemos que una lista comienza desde 0, comienza desde 0, después 1, después 2. ¿Sí? Entonces, teniendo o sabiendo esto, nosotros vamos a decir que aquí viene 1. Viene 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Int, ¿verdad? Y dentro del contador que lo vamos a inicializar en 0, este va a ser nuestro contador para ir verificando los espacios o la cantidad de datos que se tienen. Para saber que
Jorge. En este caso vamos a explicarlo de esta manera. Jorge, Juan y Rosa, ¿verdad? El contador nos va a servir para eso. Va a ser 0, 1 y 2, ¿verdad? Entonces, en el nodo temporal nosotros vamos a colocar cabeza. ¿Por qué cabeza? Porque con cabeza nosotros podemos decir que Rosa, ¿verdad? En este caso, Rosa. Aquí tenemos a Juan y aquí tenemos a Jorge. Bueno, sabiendo esto, aquí tenemos ahorita a Rosa, porque ella fue la última ingresada. Rosa. ¿Y Rosa a quién apunta? Ahorita vamos a ver. Entonces decimos, mientras que el contador sea, sea menor al índice. ¿Y qué es índice? 1, ¿verdad? Vamos a comentarlo. Bueno, vamos a hacer un poco más por acá. Ahí lo tenemos. A 1. Entonces, que me haga lo siguiente. Va a decir que temporal vamos a obtener el nodo siguiente. ¿Sí? ¿Y cuántas veces lo va a hacer este? Bueno, hace lo siguiente. Ahorita vamos a ver. Dice, contador, que ahorita contador es 0, es menor que 1. Claro, es menor que 1. Entonces viene y da una vuelta. Entonces, viene y obtiene el siguiente dato. Entonces dice temporal, ¿verdad? ¿Quién es temporal? Rosa. En este momento es Rosa aquí. Y aquí sería Rosa. Entonces, dice obtener siguiente. Obtiene el siguiente, ¿va? Aquí sería este. Entonces, dice que nos manda a traer o nos retorna lo que es un valor de tipo nodo de esta misma clase. ¿Y qué es nodo? Nodo puede ser Juan, puede ser en este caso Jorge, ¿verdad? Pero en este es siguiente. Ojo, estamos viendo siguiente. ¿Y quién es el siguiente de Rosa? Es Juan. Si se dan cuenta, aquí tenemos a Juan. ¿Sí? La última vez le habíamos metido a Juan por medio de este, a siguiente por medio de un parámetro y va a ir a parar al nodo siguiente de Rosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí o cómo lo trabaja? Entonces, dice siguiente, en este caso aquí se me olvidó correctamente, aquí se coloca buenas prácticas, this mayúscula, minúscula y la S. Ok, nos van a traer el siguiente es Juan, ojo, aquí es Juan. Por ende dice que temporal, este va a devolver tipo Juan y todo lo que viene ahorita es Juan. Ahorita el que viene es Juan, va, se coloca y como este está diciendo que va a ser igual a lo que me traiga esta función que me está retornando, que en este caso es Juan, lo va a cambiar. Y ahora va a ser Juan. Va a ser el nodo Juan. Ok. Y se va a autoincrementar. Contador es mayor a 0. Vamos a la siguiente vuelta. No, porque contador ya es 1. Y 1 menor a 1 no se puede. Si se dan cuenta, aquí tenemos esa cuestión. Si fuera que es igual a 1, daría otra vuelta. Daría otra vuelta. Sin embargo, no es así. Entonces, ahí ya buscó. Y es correcto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en el índice, cuando uno empieza una lista, comienza desde aquí, fue al revés. Rosa, Juan y Jorge. Jorge. Si se dan cuenta, Rosa es del 0. El siguiente es Juan. Entonces, el siguiente de este, que fue Juan, ahora nosotros lo devolvemos
y obtenemos el valor de este y lo podemos imprimir. Si nosotros ejecutamos el código, nos tiene que devolver a Juan. Vamos a esperar. En este caso obtuvimos a Rosa. Voy a ver ahorita qué es lo que sucedió. Bueno, acabo de encontrar el error. ¿Cuál fue el error? Que yo tenía en la lista añadido lo que es el número 3. Entonces Rosa sí se convirtió al final el número 1 en el índice. ¿Por qué fue esto? Bueno, no me había fijado. eh, Fue porque al final, si se dan cuenta, cuando ingresamos Jorge, se quedó al final. Después Juan y de último Rosa. Sin embargo, se añadió un número 3 y este hizo que Rosa se quedara después. Entonces empezaba 0, 1, 2 y 3. Entonces, al final Rosa sí era, era correcto lo que tiraba, que era Rosa el que me tenía que devolver. Y es por esta cuestión. Entonces ejecutamos y me tira que es Rosa. Sin embargo, ya había dicho que era Juan, pero era por esa cuestión que no me había fijado. En este caso vamos a volver a ejecutar y ahora es Juan, si se dan cuenta. Ok, entonces, continuando con esto. Podemos obtener de diferentes maneras el primero, el último, ¿verdad? El último lo podemos obtener el tamaño de la lista. ¿Qué quiere decir? El tamaño, ¿verdad? El tamaño. El tamaño nada más nos devuelve lo que está aquí arriba, esto. Y los autoincrementables fueron estaba de primero en 0, después pasó a 1, después pasó a 2 y de último pasó a 3. Cuando estos se fueron añadiendo, regresando donde lo había colocado, el autoincrementable aquí fue a 3. ¿Y cómo sabemos el último? Bueno, el tamaño de la lista que quedó autoincrementado, lo voy a colocar aquí, que quedó en 3, ¿verdad? Menos 1. Esto nos daría el valor de 2. Entonces, si nosotros venimos, y lo siguiente es esto, sería 0, 1 y 2, nos va a decir que 2, ¿verdad? Esto sería ya manejando el índice, ¿verdad? Con índices. No por el tamaño de la lista en sí, sino que ya es el índice. A eso iba, que el tamaño nos iba a servir a nosotros para saber cuál era el índice. Entonces, sabiendo esto, entonces decimos que me traiga el último. Y claro, es correcto, porque me da 2. ¿Y quién es el último? Jorge. Y es el último en la lista, si se dan cuenta, ¿verdad? A este 0 lo borramos, a este 3 que queda, lo borramos de aquí y únicamente nos quedamos con Rosa, Juan y Jorge. Ok, ya obtuvimos el último. El primero, pues obviamente es el primerito que se manda, que es 0. Entonces, si decimos acá que 0 es menor que 0, en lo que es obtener, nosotros vamos a ver aquí. Si fuese 0, pero esto no se puede, que me retorne temporal. ¿Y temporal qué es en este caso? Rosa. Entonces aquí vendría al final Rosa. ¿Sí? Como es 0. Anteriormente era Juan, ¿verdad? Y al final aquí era Juan y lo obteníamos su valor, ¿verdad? ¿Qué es obtener valor? Valor únicamente nos retornan el valor del objeto. En este caso fue, anteriormente era Juan. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. El elemento, ¿verdad? El elemento, obtener 2. ¿Qué podemos obtener con el elemento 2? Lo mismo. Eh, vamos a ver, clic derecho, obtener. Vamos a obtener el elemento 2 y a ver si es correcto. El elemento 2, le dio el debug, el número 2, elemento, elemento Jorge. Y es correcto, si se dan cuenta, lo podemos obtener. Podemos así obtener mismo el número 1, el 0, si se dan cuenta, bueno, para saber cuál es el último, si estaríamos utilizando de esta manera. Entonces,
Esto es para preguntar si la lista está vacía. Es lo que hacíamos nosotros anteriormente con la función para ver si teníamos datos, ¿verdad? Vamos a darle control clic aquí, donde nosotros por medio de expresiones regulares hacemos lo siguiente. Dice, cabeza es igual a nulo, y si es verdadero es porque está vacía, si es false es porque está llena, es porque ya tenemos un dato. En este caso, cuando creamos a esos tres objetos arriba, debe decir false y es correcto. Y el tamaño de la lista también es correcto. O sea, hemos enviado lo que son tres datos. Entonces, ya vimos todo lo que viene siendo por parte de esto. Entonces, ¿qué es eliminar? Vamos a ver eliminar. Vamos a eliminar el número 1. ¿Quién es el número 1? Es Juan. Entonces, vamos a eliminar. Aquí viene el índice número 1, ¿verdad? Entonces decimos, si índice es si va índice, que es 1, y aquí nos preguntamos, si índice es igual a 0, entonces en este caso es la cabeza, ¿verdad? Es la cabeza y obtiene el siguiente y este mismo se convierte en la cabeza, ¿sí? Y ahí automáticamente, en este caso, supongamos, nosotros estamos enviando, esto es suposición, enviamos un 0, vamos a eliminar el primero de la lista. Entonces, ¿quién es el primero? Decimos que cabeza. ¿Y quién es cabeza? Ahorita, bueno, aquí dice Jorge, pero ahorita es Rosa, porque fue la última que ingresamos. Entonces, aquí es Rosa, pero dice que la cabeza de Rosa, en este caso, que es un nodo, aquí lo tienen que ver como un nodo, ¿verdad? Un nodo. Aquí, Rosa, en este caso aquí también es Rosa, obtiene el siguiente. ¿Y quién es el siguiente de Rosa? Habíamos dicho que era Juan. Entonces, retorna Juan de este lado con esto, con el método, porque nos está retornando un valor. Entonces es un método, ¿verdad? A Juan. Y este Juan reemplaza a Rosa al final. Entonces, ¿qué pasa con Rosa? Ya no está guardado. Entonces, automáticamente Rosa dejó de existir como un objeto como tal. Entonces, cuando nosotros nos vamos a buscar al siguiente, en este ejemplo, eliminamos a Rosa. Entonces, cuando nosotros queremos obtener en el primer elemento, vamos a ver, lo creamos, nos obtiene el segundo y nos tiene que tirar dos veces Juan, porque al inicio, bueno, aquí tiro un error, voy a revisar cuál es. Bueno, el error fue en obtener 2, porque nosotros ya no tenemos 3 datos, ahora nos quedamos con 2. Entonces al obtener el 2, que quería decir este, pero ahora pasó a ser de la siguiente manera, en ese caso 0 y 1, entonces no existen 2, y entonces al querer obtener ese, no se puede. Este sí se puede llegar a obtener todavía. Entonces, si ejecutamos, ahorita ya no tendría que tirar error, y es correcto. ¿Sí? Entonces dice que el índice, que es el número 1, ojo, al principio es el número 1, nos tiene que tirar, que es Jorge, ¿sí? ¿Por qué? Porque se eliminó Rosa, y obtener primero sería Juan, ¿sí? Y el último objeto, Jorge, ¿sí? Entonces es correcto, funciona correctamente el sistema, ¿verdad? Se borra, en caso sea borrado el primerito en la lista. Entonces, ¿qué pasa con el else? En caso no sea el primero. En ese caso, nosotros habíamos borrado el número 1 y es algo más complicadito. ¿Por qué? Porque es algo más complicado. Porque nosotros estamos quitando de la mitad, de la mitad, de la mitad de estos a Juan. Y tenemos que enlazar a estos que nunca se vieron, ¿verdad?
Entonces, tiene que venir Rosa y preguntarle a Juan, Juan, antes de que te desaparezcas, ¿quién es el siguiente tuyo para poder enlazarme con él? ¿Sí? De esa manera. Si lo quieren ver bueno, de esa forma, ya que lo estoy haciendo más, explicándolo más gráfico. Entonces, en este caso, dice int, contador, ¿verdad? Si, va, en este caso vamos a empezar con el contador en 0, ¿verdad? Contador es 0. El nodo temporal sería cabeza. ¿Y quién es cabeza? Bueno, momentáneamente es Rosa. Todavía es Rosa. Porque no hemos borrado Rosa. ¿Ok? Entonces, en este caso solo le estamos enviando el primero. El primero. Entonces no es Rosa. Entonces decimos, mientras contador sea igual al índice, que en este caso es 1, es 1. Vamos a colocar 1 menos 1 quiere decir 0. 0. Y contador es 0. Entonces esto no se puede. ¿Sí? ¿Por qué no se puede? Porque aquí mismo lo dice. 0 es menor a 0. No. Ambos son iguales. Por ende no se puede realizar lo que está aquí adentro. Ok. Eso lo vamos a ver con el número 2. Con el número 2 lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Decimos que temporal, como no entró en el while, temporal todavía sigue siendo rosa. ¿Sí? Rosa. Y rosa se va a enlazar al siguiente. ¿Y quién es siguiente? Es el nodo que vamos a estar pasando. En este caso no le hagan caso a esto. Vamos a borrarlo. Ahorita estamos en preparación. No es que hayamos borrado, no es que hayamos borrado a Juan, sino que únicamente lo estamos dejando de esa manera. Va a mandar al nuevo nodo, en este caso, Jorge va a venir por acá y se va a meter a lo que es el nodo siguiente. ¿Sí? Entonces, decimos, temporal, ¿verdad? Es rosa. Entonces, rosa que obtiene el siguiente. ¿Y quién es el siguiente de rosa? Es Juan. ¿Y el siguiente de Juan quién es? Es Jorge. Por ende, Jorge va a ir a parar aquí. ¿Sí? Entonces, se enlaza con rosa. Entonces, aquí ya decimos, como lo eliminamos, porque a Juan ya no lo estamos metiendo. Aquí ya se perdió el enlace con Juan, si se dan cuenta. Ya no estamos mencionando a Juan en ninguna parte de la lista enlazada. Entonces, decimos que vamos a decrementar size. ¿Por qué? Porque acabamos de eliminar uno. Entonces, no se puede quedar con el tamaño de 3. Se tiene que quedar con el tamaño de 2. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, aquí ya nos tiene que tirar. Vamos a volver a comentar esto porque ya no tenemos 2. Y no únicamente nos tendría que tirar en el caso de primero. Aunque obtiene el primero sería Rosa. Y el número 2 sería Juan. Entonces, Jorge que diga. Entonces, Jorge y Rosa. Y el último elemento viene siendo Jorge. Si se dan cuenta, antes era el índice 1, Juan. Pero como fue eliminado, ya no aparece. Entonces, regresando, en este caso vamos a eliminar al número 2, ¿ok? Entonces le damos eliminar y enviamos número 2, y en caso sea 0, va a ejecutar esto. Ya esto ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Entonces no vamos a retroceder. Entonces, ya tenemos en ese caso. En caso no sea 0 el índice que estamos pasando, en este caso es 2, que me haga esto, ¿verdad? En caso no sea esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros enviamos al contador, bueno, aquí contador siempre va a ser 0 y decimos que rosa temporal cabeza, ¿verdad? En este caso no hemos eliminado a nadie otra vez, decimos rosa. Rosa y
El no temporal es la cabeza y la cabeza es rosa. Vamos a colocarle aquí rosa. Entonces tenemos aquí que el índice va a ser 2, que es el que estamos pasando. Ya no es 0, es 2. Y 2 menos 1 es igual a 1. ¿Ok? Entonces, por ende, sí entra aquí en el while, porque 0, que es contador, es menor a 1, ¿verdad? Es menor a 1. Entonces, en ese caso, nosotros sí vamos a entrar dentro del while. Entonces dice, temporal, ¿verdad? ¿Y quién es temporal? Temporal es rosa. Y rosa, de ese lado, rosa, obtiene el siguiente. ¿Y quién es el siguiente de rosa? Si nosotros nos vamos acá y figuramos que todo esto, todo el objeto rosa, rosa, es ahorita, ¿verdad? Rosa, y su siguiente era Juan, es Juan, que en este caso es Juan todavía, nos estaría pasando obtener siguiente. ¿Y quién es siguiente? Juan, ¿verdad? Que es un nodo también que tiene sus propios atributos, que es todo esto de acá, es toda esa estructura. Entonces, obtiene el siguiente. Entonces aquí viene Juan, reemplaza a Rosa, entonces temporal ya es Juan, ¿sí? Entonces, como temporal ya es Juan, aquí se convierte Juan, Juan. Y aquí ahora es Juan, ¿verdad? Porque se modifica automáticamente Juan. Entonces, como es Juan, ahora decimos, ¿sabes qué? Obteme el siguiente, ¿sí? ¿Y quién es el siguiente, verdad? Bueno, enlazar el siguiente. Entonces aquí estaríamos enlazando el siguiente objeto, ¿verdad? El siguiente nodo. Entonces, vamos a regresar aquí. Temporal. En temporal, ¿quién es? Juan, ¿verdad? Juan. ¿Quién es el siguiente de Juan? Es Jorge. Jorge, ¿verdad? El siguiente de Juan, ahí lo escribí mal, ahí estamos. Eh, de vez en cuando a uno le cuesta escribir estas cuestiones. Entonces, Juan, y el siguiente de Juan era Jorge. Si nosotros nos vamos a las diapositivas, el siguiente era Jorge. Entonces, teniendo esto en cuenta, aquí le habíamos pasado a... Aquí tenía, bueno, básicamente Jorge es nulo, ¿sí? En lo que viene siendo siguiente. Aquí es nulo. Eh, bueno, aquí le habíamos pasado a Jorge. Aquí a Juan le habíamos pasado a Jorge. Todavía no llegamos a esa parte. Bueno, Juan tiene como siguiente a Jorge. ¿Por qué? Porque anteriormente le habíamos pasado como parámetro. Venía Juan, se metía en la n y la n era, el siguiente era igualado a la n, ¿verdad? Ahora Juan tenía como siguiente a Jorge. Entonces, si nosotros nos vamos, nos devuelve a Jorge. Ahora, si nosotros vamos a Jorge, fue el primero en haberse creado. Fue el primero en haberse creado. Y como fue el primero en haberse creado, ¿qué es lo que sucede con Jorge? Bueno, que este dato de acá es nulo, si se dan cuenta. Como es nulo, en este caso es nulo cuando lo creamos, ¿verdad? Juan jamás enlazamos a Jorge. Si retroceden el video, que lo van a hacer, jamás enlazamos a Jorge. Si lo buscan en todo el video y van a ver que jamás estuvimos enlazando a Jorge con alguien más, sino que Juan enlazó a Jorge. Por ende, el siguiente de Juan era Jorge. En este caso, Jorge, cuando se creó Jorge, nunca se le dio enlazar lista, se desapareció. Esto jamás se mandó a llamar. Entonces, vamos a dejarlo así. Eh, entonces, cuando se creó el objeto Jorge y le pasamos el valor aquí, que es Jorge, le pasamos valor y aquí venía Jorge, Jorge se metía a lo que es valor y aquí paraba en Jorge, ¿verdad? Esto lo vamos a quitar.
Entonces, cuando lo creamos, decía también siguiente. Y siguiente es la variable de acá arriba. En este caso, dijimos o habíamos dicho que era nulo cuando se creara. No se lo pasamos como parámetro, ya lo teníamos de una forma quemada. ¿Qué es quemado? Que automáticamente le estamos diciendo que eso va a ser desde el inicio. Pero también puede ser modificado. ¿Sí? Entonces, va a ser nulo, o sea, vacío, que no tiene nada, nada. O sea, nulo es un objeto, pero es un objeto de que no tiene nada. ¿Sí? Hace referencia. Al final es un objeto. Entonces, con esto ya sabemos que a la hora que mandamos a decirle siguiente a Jorge, Jorge me va a decir, ¿sabes? No tengo nada, yo tengo un nulo. Entonces, al obtener un nulo temporal, que el que le vamos a estar enviando aquí a enlazar siguiente, a la función enlazar siguiente, en este caso, aquí, va a ser nulo, porque todo esto, al final, con toda la explicación, nos devolvió un nulo. Entonces le decimos que Juan, bueno, en este caso vamos a colocar aquí Juan, anteriormente Juan, ¿verdad? Le decimos que siguiente. ¿Y qué le estamos pasando a siguiente? Un nulo, ¿sí? Entonces aquí viene la palabra null, va a ir a parar a la n, null, y por ende va a parar a la siguiente. Y siguiente es la variable que está acá arriba. Bueno, no variable, es el objeto siguiente que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, este va a ser nulo. Antes era Jorge, pero ahora se eliminó. Si se dan cuenta, automáticamente ahorita ya no tenemos a Jorge, ya no está vinculado. Ese dato ya se perdió. Entonces, decrementamos otra vez el tamaño, ¿verdad? Al final, si se dan cuenta, todo está bien estructurado. Esta es una manera muy, pero muy eficaz de hacer listas que son incrementables, que son más funcionales que un array. Un array no estoy diciendo que no sea malo, sino que un array lo podemos utilizar para una estructura que ya está definida. Que, por ejemplo, en una tabla de base de datos, ya tenemos unos campos que jamás van a cambiar, ¿sí? Entonces, esa cantidad de campos que jamás van a cambiar, no, sí podríamos utilizar esa estructura, ya que tenemos un tamaño definido, ¿sí? Para esa estructura. Sin embargo, esa es otra, aparte otra desventaja de lo que es un array, que es porque se los voy a graficar aquí, en lo que viene siendo en la parte de pizarrón. Solo borro estas cuestiones. Entonces, en el pizarrón, vamos a buscar aquí el pizarrón. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que un array, como anteriormente se les presenta, y ya conocen ustedes, un array, yo le digo array tamaño 4. Entonces, la computadora, desde que lee esa línea de código, dice, ¿sabes? Apártame 4 espacios en memoria. Esto ya es a nivel de hardware. Apártame 4 espacios en memoria para guardar datos. Imagínense que jamás usan estos dos. Se está perdiendo memoria porque esos datos, esta parte ya está definida. Ya le habíamos dicho a la computadora que me los apartara. Sin embargo, no los estoy utilizando ni me estoy dando cuenta y al final esto es inapropiado. En cambio, una lista enlazada, a la hora de crearse, no necesariamente se le envía un dato. Solo la creamos, ¿verdad? Y le estamos, digamos, colocando como un punto, por decirlo así, un puntito, no ha comenzado. Entonces, cuando iniciamos un dato, crea el nodo. Cuando le vamos a insertar otro dato, crea el nodo. Otro dato creamos, crea el nodo. Otro dato, crea el nodo y el otro. Al final, si se dan cuenta, esta se fue creando en cantidad a relación de cuántos objetos nosotros íbamos ingresando.
No fue que ya lo teníamos definido como la estructura de un array, que es inapropiado. ¿Por qué? Porque la estructura de un array ya está definida y me está ocupando espacio en memoria. Y si yo no utilizo el array, me estoy perdiendo funcionalidades o tamaño o espacio o rendimiento en este caso de la computadora como tal. Entonces, esa es una gran característica que, a diferencia de un array, una lista enlazada es mucho mejor. Entonces, continuando con esto, ya solo nos queda ver lo que es cortar. Si vamos al método cortar, es básicamente casi lo mismo que, que una lista, que la función eliminar. En este caso, vamos a empezar otra vez desde cero, ¿sí? Entonces, vamos con esto de acá. Cortar. Le enviamos como parámetro un cero. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros estamos viendo que contador va a estar definido en cero. Eso ya de por sí está aquí. No tiene nada que ver con el index. Ojo. Entonces, decimos que nodo temporal. Estamos creando un objeto. Bueno, todavía no creando, instanciando lo que es la palabra temporal con la clase nodo, ¿verdad? Ahí. Y esta la hacemos referencia a cabeza. En este caso, rosa. Rosa es la cabeza, ¿verdad? Entonces temporal va a ser rosa. Entonces, ¿qué decimos aquí? ¿Sabes? Contador es cero. Y contador es mayor que cero. Porque al final es, vamos a colocarle aquí. Al final, 0 menos 1 no se puede, ¿verdad? O en este caso, quedaría menos 1. Entonces, al final nunca entra en el while. ¿Sí? Entonces dice que temporal, en este caso, rosa, rosa, enlazar al siguiente, va a ser nulo. Al final, ¿qué es lo que dice esto? Que este va a ser al tamaño del índice, ¿sí? Al final el size, el tamaño, va a ser igual al índice que le enviamos. En este caso fue 0, ¿verdad? Entonces, y es 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como se dijo, eh, el siguiente que estaba enlazando al siguiente de rosa se elimina. Entonces, es como, lo vamos a explicar aquí. Es como eliminar de esta manera una línea, ¿sí? Y todo lo que está aquí en adelante de rosa se pierde, ¿sí? Lo cortamos. Entonces, continuando con esto, vamos a ver qué pasa si le enviamos el dato número 2, el dato número 1, ¿verdad? Viene 1 como índice, y aquí dice 1 menos 1 es igual a 0. ¿Se puede? No se puede. Entonces rosa dice enlazar al siguiente, que va a ser nulo, también se borra. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa si le enviamos el 2? Si le enviamos el 2, índice menos 1, queda 1 al final, ¿verdad? 2 menos 1 queda 1. Entonces, 0 es diferente a este, a lo que es el número 1. Sí, entonces temporal obtener siguiente. ¿Y quién va a ser el siguiente? Va a ser, el siguiente de rosa va a ser Juan. Entonces, Juan, ¿verdad? Entonces tenemos aquí a temporal, Juan. Y le estamos diciendo que Juan, el siguiente, que es el que lo está enlazando, que es Jorge, va a ser nulo. Entonces, Jorge se pierde. Jorge ya no va a estar. Jorge se desaparece. Y que el size va a ser igual al que le estamos pasando al índice, que va a ser 2, ¿verdad? Va a ser tamaño 2. Ok.
Vamos a ver. Entonces sería aquí en lo siguiente. Aquí estaba Juan y aquí Jorge. Entonces se pierde Jorge porque hacemos un corte. Cuando era 1 se perdía a Juan. Cuando era 0 también no se puede cortar el último, ¿verdad? Porque comienza al igual aquí. Entonces perdía igual a Juan. Ok. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vamos a ver lo que es eliminar el primero. Aquí, cuando mandamos a llamar eliminar primero, esto ya es lo último, porque sites solo retorna el tamaño de la lista, ¿verdad? Ya eso ya lo había explicado en la parte de aquí, ¿sí? En la que habíamos comentado, en la que ya se había comentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Eliminar primero, no le enviamos ningún parámetro. Si se dan cuenta, únicamente decimos que cabeza, que en este caso es rosa, va a ser igual a lo que rosa tenga en obtener siguiente. ¿Y quién es el siguiente? Es Juan. Entonces, Juan viene y dice, ¿sabes qué? Cabeza ahora va a ser Juan, porque Rosa obtiene el siguiente y lo guarda en cabeza. Entonces, Rosa se perdió, ¿sí? Por andar buscando a Juan. Entonces, eh, y le decimos que la lista decrementa porque se eliminó Rosa, ¿verdad? Al final. Entonces, esto es básicamente la explicación de toda la estructura de una lista enlazada como tal. ¿Qué hacemos para crear un objeto y insertarlo aquí? Entonces, decimos clases, clase Java. En este caso, voy a pasar lo que es mejor un objeto que ya tengo creado, que se llama persona. Lo voy a copiar, lo voy a sacar de aquí y lo voy a copiar, lo voy a pegar en lo que es clases. Entonces voy a refactorizar para hacerlo más sencillo. Y persona, ¿verdad? Entonces ya pertenece a lo que es clases. Si se dan cuenta, automáticamente pertenece ahora al paquete clases. Entonces, ya tenemos creado nuestro objeto, ya tenemos el toString, el getInserter, ya tenemos todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo podemos ingresar un objeto como tal? Bueno, es sencillo, es básicamente muy sencillo. Como estamos ingresando objetos, aquí no importa si es número, si es null, eso ya lo había explicado. Si es un número, lo acepta. Si es nulo, eh, con minúscula, nulo. Si es un true, un false. Al final todos son objetos, todos pertenecen a una clase, que es un booleano, ¿verdad? Entonces, si yo le ingreso también números flotantes, 12.1 también lo acepta. ¿Por qué? Porque es un número flotante. Le ponemos f de float, una d de double, en caso estemos utilizando ese tipo de datos. Entonces, en este caso estamos creando a personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a dejar momentáneamente esta. Bueno, vamos a dejar a Jorge, como lo teníamos antes. Jorge. Entonces, decimos que importando estas clases, ¿sí? Aquí no es necesario, ¿sí? No va a tirar error. La clase no era necesaria. Porque no estamos haciendo función de ella. Si se dan cuenta, aquí me tira amarillo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que no está siendo usada, no está siendo usada esta importación. Al final, ¿por qué son advertencias? Porque esto ocupa espacio en memoria, ¿sí? Entonces, y como no está siendo utilizada, solo me hace estorbo. Entonces, import, import le damos a nodo, no, le damos a clases, punto, persona. ¿Por qué no importamos todo? Esto ya lo habíamos visto en una clase. No se importa todo porque bueno, yo lo puedo hacer de la siguiente manera y van a ver que no me tira ningún error. Clases punto por. ¿Qué quiere decir por? Pues que me engloba cada una de mis clases, que todo lo que tenga en esas clases yo lo voy a estar utilizando. Supuestamente, supuestamente. Sin embargo, no es así.
Al final, cuando yo importo una librería y hago eso, por ejemplo, yo puedo decir import java.util y aquí colocarle un asterisco y esto sí me lo deja. ¿Por qué? Porque se puede. Entonces, mío, enlista todas las clases que se tienen. Sin embargo, esto es pesado. Ojo, esto es pesado y a tu programa, a sus programas les llega a repercutir porque ocupa espacio, espacio que nosotros no estamos ni utilizando. Entonces, uno tiene que especificar qué es lo que va a utilizar, no únicamente usar el por, porque es más fácil de identificar o no, y si no identifico qué es lo que necesito, ¿verdad? Entonces, en este caso solo lista enlazada, que es la que estamos usando aquí, y persona, que es la que vamos ahorita a utilizar. Entonces, persona, va a ser persona. Lo vamos a dejar únicamente de esta manera. Entonces decimos de la siguiente manera. Persona tiene un atributo. Vamos a ver a persona. Tiene un atributo que se llama nombre. Es el único que vamos a estar ingresando por tiempo. Entonces, persona, ¿verdad? Persona. Esto es guión bajo, persona. Va a ser igual a new persona. ¿Sí? Hicimos lo mismo que está aquí, solo que está diferente. Eso ya lo había explicado si no estoy mal, con nodo. Sí, con nodo. Lo había explicado que aquí tenía lo que es nodo cabeza. Sin embargo, lo podemos colocar así o ya sea después, ¿verdad? Normalmente se hace de la siguiente manera, que es esta de acá. Y después se crea. Entonces, creamos el objeto persona, ¿verdad? Entonces decimos persona.set name, que va a ser el nombre, que va a ser Jorge. Ok, ahora, ¿qué hacemos? Podemos ingresar lo que es el objeto persona aquí. ¿Sí? Me lo permite. Si se dan cuenta, me lo permite. Entonces, vamos a hacerle espacio aquí. Voy a copiar de nuevo esto para que me cree un nuevo objeto, una nueva persona, y esta se va a llamar Juan. Y aquí va a ser persona. ¿Sí? Ahora, ya solo haría falta Rosa. Aquí a Jorge con mayúscula. Y ahí estaríamos terminando. Ok, entonces daríamos persona. ¿Sí? Entonces, al obtener el objeto, nos va a obtener el objeto como tal. Van a ver que no nos va a imprimir o pueda, bueno, no nos tendría que imprimir directamente el nombre en este caso. Si ejecuto, no nos debería de imprimirlo directamente. Entonces, esto es porque se eliminó esto de acá, no hay que comentarlo. Ok, ya comentado. Entonces, voy a descomentar esto de aquí. Voy a descomentarlo. Entonces, vamos a ejecutar. Si se dan cuenta, nos imprime lo que es el arreglo como tal, ¿sí? Este nos muestra lo que es el nombre Juan. Vamos a ver, aquí. Ingresamos primero Jorge, Juan, Rosa. Tendría que estar en la siguiente estructura. Rosa, Juan, Jorge, ¿verdad? Nos vamos a NetBeans. Ahora, el índice 1, ¿quién lo tiene? Juan, ¿verdad? Entonces, index, Juan, correcto. Después, obtener el primero elemento. ¿Quién es? Rosa, correcto. Obtenemos el último elemento que sería Jorge, correcto. Y lo que es el elemento que vamos a obtener ya como 2 es Jorge, correcto.
Si se dan cuenta, al final metimos el objeto directamente de otra clase, ¿sí? Entonces, esto sería básicamente todo. Espero que hayan entendido. Lo hice bien gráfico en este sentido, que les coloqué los números, fui guiándolos, fui borrando, fui comentando todo de esa manera. Entonces, espero que les sirva bastante, que le hayan entendido lo que es una lista enlazada, porque esto es muy importante, es una de las estructuras más utilizadas en la programación ante un array como tal, como ya les había explicado cuál es la diferencia y cuál es la gran ventaja que tiene una lista enlazada a comparación de un array.